Buen día, estimados estudiantes. En este material complementario vamos a desarrollar la guía de práctica asociada al análisis de flujo de potencia de una central solar fotovoltaica que se conecta al CI. Soy Luis Chamorro, docente del curso de Sistemas Eléctricos de Potencia 2. En el proceso de obtener el certificado de conformidad por parte del operador de red para proyectos en etapa de preoperatividad y para proyectos en etapas de operatividad, existen documentos que definen el alcance y los requisitos mínimos que debemos de cumplir para conseguir este certificado de conformidad. Justamente hablando de los estudios de preoperatividad, se define una carta de alcance otorgada por el operador de red donde se establece el objetivo, el cual nos permite dar precisiones y características específicas que sirvan de apoyo para la elaboración del proyecto. Es decir, en esta carta de alcance se establece de forma precisa y específica cada uno de los requisitos que debemos de cumplir a nivel de los estudios de preoperatividad y estudios de operatividad. Otra característica que podemos identificar en esta carta de alcance son las consideraciones. Por ejemplo, se establece una lista preliminar de todos los terceros involucrados que van a participar en el proceso del desarrollo de los estudios de preoperatividad o de operatividad. El diagrama unifilar del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional nos permite identificar quiénes serían los terceros involucrados dentro de la zona de influencia de análisis del proyecto. Asumiendo que vamos a conectarnos en la subestación San José, al menos el titular de este proyecto ya vendría a ser un tercer involucrado. Además, todos los proyectos que se conectan dentro de esta subestación también asumirían el rol de tercer involucrado, quienes pueden enviar comentarios al desarrollo de los estudios eléctricos del proyecto. Asimismo, dentro del portal de COES, es posible también identificar quiénes serían estos terceros involucrados. En la sección de planificación, dentro de estudios de preoperatividad o de operatividad, podemos ver los proyectos que van a conectarse en una determinada subestación. Ingresemos al estado de avance. Desde aquí, sabiendo el punto de conexión, por ejemplo, San José, vamos a consultar quiénes podrían ser los terceros involucrados. En esta lista de proyectos que tienen como punto de conexión la subestación San José, podemos ver a todos los titulares que tienen certificado de conformidad vigente. Estos proyectos posiblemente van a participar como terceros involucrados dentro del desarrollo de nuestros estudios eléctricos. Por otra parte, se establece el modelo computacional y el software en el que tenemos que realizar los estudios eléctricos, estacionarios y dinámicos. Justamente en el portal de COES podemos visualizar y descargar los modelos computacionales que aplican para los estudios de preoperatividad y estudios de operatividad en la sección de planificación. Ingresemos a los estudios de preoperatividad. Desde aquí vamos a encontrar una sección donde se encuentra el modelo eléctrico del CEIN. En la sección final encontramos el modelo computacional vigente a junio del 2024. Un dato curioso es que no siempre se utiliza este último modelo computacional para el desarrollo de los estudios eléctricos. Lo que pasa es que el desarrollo de los estudios de preoperatividad y operatividad tienen un tiempo de desarrollo que oscila entre 3 meses a un año. En ese sentido, la exigencia de COES no es que se actualice los estudios eléctricos en función al último modelo computacional vigente, más bien que cumplas con incluir cada uno de los proyectos con EPO aprobado, con EPO en revisión, y de esta forma garantices que los estudios eléctricos considera el escenario más crítico. Asimismo, nos establece cuál es el formato para realizar el reporte de resultados a nivel de tensiones y a nivel de cargabilidades de los elementos. Por otro lado, se establece los canales de comunicación con el operador de red. Finalmente, nos establecen de forma detallada cuál es el contenido del estudio de preoperatividad
o del estudio de operatividad, que casi siempre tiene el siguiente contenido. Por un lado, el resumen ejecutivo, la ingeniería del proyecto y propiamente los estudios eléctricos del proyecto. A propósito de los estudios eléctricos que tenemos que realizar en este EPO, esto está definido dentro de esta carta de alcance. Un dato curioso respecto a esta carta de alcance es que hace referencia al procedimiento técnico número 20 del COES, donde se establece el procedimiento técnico para el ingreso, modificación y retiro de las instalaciones del CEIN, el cual tiene 4 anexos. En el primer anexo, que a propósito es transversal al anexo 2 y anexo 3, se establece los criterios mínimos de diseño de las instalaciones eléctricas del proyecto. En el anexo 2 se establece los requisitos para la aprobación de los estudios de preoperatividad. En el anexo 3 se establecen los requisitos para la aprobación de los estudios de operatividad. Estos dos anexos, el anexo 2 y el anexo 3, describe el ciclo de vida de un proyecto que se va a conectar a las instalaciones del CEIN, para que finalmente con el anexo 4 se establezcan los requisitos para la integración de las instalaciones al CEIN. En términos simples, si es que el consultor cumple estrictamente con lo que establece este procedimiento técnico 20, garantizamos que nuestro proyecto será aprobado por COES. Algo que he podido observar con algunos terceros involucrados es que envían comentarios y exigencias que se encuentran fuera del marco que establece el PR20. Es por ello la importancia de conocer los requisitos que establece este procedimiento PR20. Entrando particularmente al anexo 2, donde se establecen los estudios eléctricos del proyecto, veamos el numeral 6, que nos habla de los objetivos de los estudios eléctricos del proyecto, el cual nos permite evaluar el impacto de la nueva instalación sobre la operación del CEIN dentro de una zona de influencia. Esto es importante. Muchos terceros involucrados hacen comentarios y exigencias de análisis fuera de la zona de influencia, desconociendo por su parte que el operador de red, COES, realiza un análisis de sensibilidad donde establece la zona de influencia y dentro de esta zona de influencia se debe analizar en detalle la operación del CEIN. Por otro lado, en el marco de los estudios de preoperatividad, se busca verificar que la nueva instalación asociada a nuestro proyecto posea los equipos necesarios para su conexión al CEIN. Es decir, en esta etapa vamos a especificar el equipamiento de nuestro proyecto. Y este es un proceso iterativo que muchos consultores del componente de ingeniería les gusta trabajar por su parte, de forma independiente, y no realizan un match con los estudios eléctricos. Tenemos que tener en cuenta que las características que se definan a nivel de la ingeniería tienen que ser reproducidas en un modelo eléctrico para realizar los correspondientes análisis eléctricos simulados en software especializado, por ejemplo, Power Factory y ATP. Fíjense que este punto nos habla particularmente que con los resultados de los estudios eléctricos se confirman las especificaciones técnicas del proyecto y los equipos adicionales requeridos por el proyecto. Particularmente aquí podríamos listar a los esquemas de monitoreo, de reducción de carga o de generación. Y finalmente, importante, los resultados de las simulaciones deben satisfacer las exigencias sobre los indicadores de desempeño establecidos en el numeral 8 del PR20 del anexo 2. En este punto vamos a encontrarnos con dos posibles escenarios. El primer escenario es que con el ingreso del proyecto, los indicadores de desempeño previamente ya superaban lo establecido en el numeral 8. En este caso, nuestro proyecto no debe incrementar estos indicadores de desempeño. En el segundo escenario, los indicadores de desempeño se encuentran por debajo de lo establecido en el numeral 8 y con el ingreso del proyecto, estos indicadores se incrementan, pudiendo superar lo establecido dentro del numeral 8. En este caso, se debe replantear las características de nuestro proyecto
con el objetivo de que no se superen estos indicadores establecidos en el numeral 8. Con este marco, veamos la operación del sistema en estado estacionario, donde justamente los estudios eléctricos de estado estacionario tienen el objetivo de evaluar el impacto de la incorporación de las instalaciones del proyecto sobre el comportamiento, ojo, en estado estacionario del CEIN, dentro de la zona de influencia del proyecto, limitado únicamente a la zona de influencia del proyecto y en estado estacionario. Aquí evaluamos el impacto de nuestro proyecto. ¿Y cuál es ese horizonte de análisis y las premisas de análisis? Veamos. Es, por un lado, que el estudio se realiza para el año de ingreso y para los dos posteriores años de ingreso. ¿Cómo se establece esta característica? Cuando se solicita al operador de red el alcance para los estudios de preoperatividad o de operatividad, el operador de red te establecerá los periodos de análisis, el primer año y el tercer año para estudios de preoperatividad. En esta condición, vamos a tener que analizar nuestro proyecto en los dos periodos hidrológicos, avenida y estiaje, y en los tres bloques de demanda, máxima, media y mínima, considerando las situaciones sin proyecto y con proyecto. Asimismo, los escenarios deben considerar la operación normal de la red, condición N, y la operación con la indisponibilidad de un componente del sistema de transmisión, es decir, en la condición N-1. Con esto tenemos que realizar un reporte gráfico y un reporte tabulado dentro de la zona de influencia del proyecto. Aquí tenemos que reportar los niveles de cargabilidad de los equipamientos, por ejemplo, líneas de transmisión o transformadores de potencia. Además, tenemos que reportar las tensiones de las barras o subestaciones dentro de la zona de influencia. Y por último, reportar la capacidad de cortocircuito. Tomando como base la carta de alcance, vamos a iniciar con la construcción del modelo computacional. Para esto tenemos que descargar el modelo eléctrico del CEIN, el cual está reportado en el portal de COES. Aquí existe una nota importante. Cualquier cambio o modificación del modelo en Power Factory deberá sustentarse. Es posible que el tercer involucrado nos exija actualizar las características de su proyecto. Estos datos tienen que ser reportados en los informes técnicos, de tal forma que COES, el operador de red, cuando realices las revisiones correspondientes, puedas saber a qué se debe esa actualización o esa modificación. Por otro lado, se debe respetar la información de fichas técnicas asociadas a las centrales de generación, donde se establece su potencia máxima, su potencia mínima y algunos otros parámetros. No olvidemos que el periodo de análisis se define justamente en la carta de alcance. Para este ejemplo, se establece que el primer año de análisis corresponde a estiaje del 2025 y avenida del 2026, y el tercer año corresponde para estiaje del 2027 y avenida del 2028. Con ello, se tiene que construir los casos de estudio a evaluar y analizar. Un dato curioso es que dentro de esta carta de alcance se nos establece las características del caso base, el cual corresponde a considerar todos los proyectos que tienen EPO aprobado, es decir, que tienen certificado de conformidad vigente. Y un caso adicional es para todos los EPOs que se encuentran en revisión. Fíjense que los escenarios que estamos analizando corresponde a una condición crítica, donde se van a considerar todos los proyectos que van a conectarse dentro de la zona de influencia y todos los proyectos que posiblemente van a conectarse dentro de la zona de influencia. Antes de poder dar inicio con el desarrollo de la guía práctica, es necesario tener en cuenta las características de las instalaciones de nuestro proyecto. Fíjense, nuestro proyecto ya tiene un punto de conexión definido. En ese sentido, para realizar el modelamiento de las instalaciones de nuestro proyecto y la actualización de la zona de influencia en el punto de conexión de nuestro proyecto, se requiere conocer el diagrama unifilar de nuestro proyecto, los diagramas unifilares de la zona de influencia,
los planos de las subestaciones de nuestro proyecto, los planos de las subestaciones en el punto de conexión, los planos de las líneas de transmisión asociadas a nuestro proyecto, memorias de cálculo, de selección de conductores, parámetros eléctricos de los transformadores de potencia, cronograma de ejecución de obras e instalación de nuestro proyecto y finalmente la información de los EPOs aprobados y los EPOs en revisión. Particularmente, este dato es casi siempre consignada por el operador de red. En el caso de que no sea compartido por el operador de red, debemos dirigirnos a la plataforma web de COES y desde ahí descargar el resumen ejecutivo de este EPO aprobado para realizar el modelado de las instalaciones de este proyecto. Para el desarrollo de nuestra guía de práctica número 3, asociada al análisis de flujo de potencia del EPO Central Solar Fotovoltaica de 300 megawatts, tenemos el siguiente propósito, que es aprender a construir los casos de estudio del EPO Central Solar Fotovoltaica de 300 megawatts para el análisis de estado estacionario, el cual debe considerar la calibración del modelo computacional en máxima generación y bajo una reducción de generación, con el fin de determinar y evaluar el impacto de la nueva instalación en la operación del CEIN. Esta guía de práctica tiene 7 etapas. Las etapas iniciales son operativas, donde vamos a estar construyendo los casos de estudio manualmente. Y en la etapa final analizaremos los resultados de un flujo de potencia. Para dar inicio, voy a activar el modelo computacional vigente a junio del 2024 y desde aquí ilustraré la etapa 0. Asimismo, es necesario precisar algunos puntos. Fíjense que cuando descargamos un modelo computacional sin modificación, tal cual lo comparte el operador de red, tiene las siguientes secciones. Dentro de la sección de los casos de estudio, tiene una carpeta con edición. Esto es propio del operador de red para realizar sus pruebas. Y también nos entrega una carpeta con todos los casos de estudio correspondientes al año 2025 hasta el año 2034. La recomendación es que cuando realicen un proyecto real, no modifiquen esta carpeta. Más bien debemos duplicar estos casos de estudio para realizar nuestros propios análisis. Del mismo modo, en la sección de los escenarios de operación, se tiene cada escenario de operación asociado a cada caso de estudio. Y nuevamente la recomendación, no modifiquen directamente estos escenarios de operación compartidos por COES. Es decir, al igual que los casos de estudio, la recomendación es duplicar estos escenarios de operación para que puedan realizar sus análisis correspondientes. En la sección de variaciones, de igual forma, el operador de red tiene las variaciones asociadas, plan de generación, plan de transmisión vinculante y plan de inversión de transmisión, y otras carpetas de uso interno de COES. Para nuestro caso, vamos a utilizar la carpeta SPL que corresponde a la planificación de largo plazo. Aquí se encuentran los proyectos que tienen EPO aprobado. Sin embargo, los proyectos que están definidos dentro de la carta de alcance muchas veces no están modelados dentro de las variaciones que nos entrega el operador de red. Por lo tanto, debemos de realizar el modelamiento de estas instalaciones. Y finalmente tenemos en la sección de grids las redes asociadas al CEIN. Teniendo en cuenta estas consideraciones, vamos a proceder con el paso 3. El paso 1 y paso 2 corresponde a que ustedes deben crear un nuevo usuario con el número de orden, el DNI, más las iniciales de su primer nombre y su primer apellido. En el segundo paso es importar el modelo computacional de la central solar fotovoltaica de 300 megawatts. No olviden definir esta ruta 2024, CEP 2 y semana 3. Vamos con el paso 3, el cual nos indica duplicar y vincular los casos de estudio y escenarios de operación de acuerdo a la siguiente información. Donde el año de ingreso es en el 2025, octubre, el punto de conexión es en la subestación San José, 220 kilovoltios, y nuestro proyecto tiene una potencia nominal de 300 megawatts. Bajo estas características, vamos a realizar el análisis.
En esta misma sección se nos indica el periodo de análisis, que para el primer año corresponde a estiaje 2025 y avenida 2026. En el tercer año corresponde a estiaje 2027 y avenida 2028. Aquí estoy dejando algunas notas complementarias. 1. Los casos de estudio y escenarios de operación deben tener la siguiente ruta. Particularmente te estoy indicando una ruta donde vas a crear el caso de estudio. Esto tienes que reportarlo en el modelo computacional que debes subir al aula virtual. Vamos a copiar este nombre y vamos a crear la carpeta del caso de estudio. Creamos un nuevo folder, pegamos, flujo de potencia, listo. El siguiente nivel es caso base. Con clic derecho sobre la carpeta creada anteriormente, vamos a crear uno nuevo, caso base. La siguiente ruta es 1 sin proyecto. Recuerden que la evaluación se hace para las condiciones sin proyecto y con proyecto. Y listo, la carpeta 2025 no la vamos a crear debido a que vamos a copiar de lo que reporta el operador de red. Aprovechando que hemos creado esta ruta de carpetas, vamos a copiarla y pegarla dentro de los escenarios de operación para agilizar el proceso de creación de carpetas. Y ahora sí, vamos a copiar los casos de estudio que nos indica el periodo de análisis desde el 2025 hasta el 2028. Antes de esto, vamos a desactivar este caso de estudio. Desactivamos. Ahora vamos a copiar. Pegamos. Lo mismo en el escenario de operación. Hasta el momento estamos duplicando estos casos de estudio y sus correspondientes escenarios de operación. Vamos a cancelar esto. Vamos a pegar control V. Minimizamos estas carpetas para tener mayor rango de visión. Antes de continuar, voy a darles un dato curioso. Vamos a entender a qué se refiere 2025 Avenida Máxima, 2025 Avenida Media, 2025 Avenida Mínima, 2025 Estiaje Máximo, 2025 Estiaje Medio y 2025 Estiaje Mínimo. Finalmente, la característica de estos casos de estudio es integrar, por un lado, los periodos hidrológicos de avenida y estiaje y los bloques de demanda, máxima, media y mínima. Esta información es transparente para los ingenieros que realizan estos estudios eléctricos y están reportados en los documentos técnicos que ofrece COES. Revisemos estos documentos. Desde el portal de COES, en la sección Marco Normativo, podemos acceder al glosario de términos, donde justamente se establece y caracteriza los periodos hidrológicos. En el periodo hidrológico de avenida, estamos hablando que corresponde desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo. En contrapartida, el periodo de estiaje corresponde desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Es por ello que a los casos de estudio se le asigna esta característica temporal en base a los periodos hidrológicos. Por otra parte, en cuanto a los bloques de demanda, existen algunos documentos, como estudios eléctricos, que establecen esta característica. Vayamos a la sección de operación dentro de operación del CEIN y desde aquí vamos a ingresar a los esquemas de rechazo automático. Entremos al último estudio del 2024, que esta ya está finalizada. Y en este informe final del estudio se tiene una sección donde justamente habla de las nomenclaturas de los escenarios base. Utilicemos esta información para clasificar los bloques de demanda. Fíjense, cuando hablamos de condición de demanda máxima, nos referimos a que corresponde hasta las 8 de la noche. Cuando hablamos en demanda media, nos referimos que corresponde hasta las 12 del mediodía. Y cuando nos referimos a demanda mínima, corresponde hasta las 4 de la mañana.
con base a esta información, reflexionemos en los bloques de demanda, que justamente al ser nuestro proyecto una central de generación no convencional, es decir, es una central solar fotovoltaica, pensemos en qué bloque de demanda correspondería analizar este tipo de proyectos. Al ser el recurso fotovoltaico, energía solar fotovoltaica. Pensemos en la característica de nuestro proyecto dentro de los bloques de demanda, debido a que corresponde como máximo hasta las 12 del mediodía, y en otros bloques horarios, como es en demanda máxima, correspondería a las 8 de la noche, donde ya nuestro proyecto no se encontraría en operación. Y pasaría lo mismo en el bloque de demanda mínima, que es hasta las 4 de la mañana, donde tampoco nuestro proyecto estaría en operación. Por lo tanto, vamos a eliminar el resto de los casos de estudio donde nuestro proyecto no se encuentre en operación. Por un lado, tomando en cuenta la naturaleza de nuestro proyecto solar fotovoltaico. Y por otro lado, considerando únicamente los periodos de análisis que exige el operador de red. Iniciemos a eliminar con la tecla suprimir estos casos de estudio. En cada año vamos a quedarnos con avenida media y el resto vamos a eliminar. Utilicen la tecla control y el clic izquierdo del mouse para seleccionar los casos de estudio que no corresponden. Y listo. Para el año 2025 únicamente analizaremos estiaje medio. Para el año 2026 analizaremos avenida media. Para el año 2027 estiaje medio. Y para el año 2028 avenida media. Hagamos lo propio con los escenarios de operación. Vamos a eliminar avenida y algunos de estiaje. Para el año 2026 vamos a eliminar estiaje y algunos de avenida. Para el año 2027, avenida y algunos de estiaje. Y finalmente, para el año 2028, algunos de avenida y todos los de estiaje. Listo. Verifiquemos. Estiaje medio, correcto. En el 2026, avenida, correcto. En el 2027, estiaje. Y en el 2028, avenida. Listo. Ya hemos duplicado. Ahora nos queda vincular caso de estudio con escenario de operación. Activemos el caso de estudio. Luego activemos el escenario de operación. Hagamos lo propio con el año 2026. Continuemos con el año 2027. Listo. Y finalmente el año 2028. Listo. Hagamos una verificación. Activemos el caso de estudio del año 2025 y debería activarse el escenario de operación del año 2025. Veamos con el año 2026. Debería activarse el escenario de operación del año 2026. Listo. Veamos ahora con el año 2027. Debería activarse el escenario de operación del 2027. Listo. Y finalmente, el año 2028. Con esto ya hemos duplicado y hemos vinculado casos de estudio y escenarios de operación. Ahora continuemos con la definición de la zona de influencia. Para esto vamos a ubicarnos en el caso de estudio del año 2025 y vamos a ubicar nuestro punto de conexión, que correspondería a la subestación San José 220 kilovoltios. Vamos a utilizar el Network Model Manager. Haciendo clic en el elemento busbar, vamos a realizar un filtro.
San José. ¿Listo? Desde aquí, con clic derecho sobre el elemento, vamos a marcar en gráfico. ¿Esto por qué razón? Porque vamos a crear un nuevo diagrama unifilar, pero necesito saber al menos en qué red se encuentra nuestro punto de conexión. Vamos a elegir costa centro. Vamos a minimizar esta ventana. Fíjense, esta subestación San José se encuentra modelada dentro de la sección de redes en el área centro 1. Vamos a desactivar esta red y ahora se ha desactivado. De esta forma podemos vincular una subestación o elementos dentro de una red. Es por ello que antes de crear nuestra zona de influencia, debemos saber dónde vamos a representar nuestro proyecto. Ahora sí, hagamos clic en este botón para crear un nuevo diagrama unifilar, el cual va a titularse área de influencia. Vamos a copiar, pegamos. Este diagrama unifilar se va a guardar en la carpeta Network Models Diagramas. Damos en ejecutar y desde aquí vamos a seleccionar nuestra red. Seleccionamos y le vamos a indicar que se almacene en la red área centro 1. Damos clic en OK. Nuevamente OK. Y listo. Ya tenemos nuestro diagrama unifilar de la zona de influencia. Incluso vamos a crearle un acceso directo para poder acceder a este diagrama unifilar. Le vamos a indicar área de influencia. Listo. Esta es una buena práctica cuando se tiene múltiples ventanas abiertas. Desde aquí podemos acceder a nuestro diagrama unifilar. Incluso presionando el atajo del teclado que por defecto se ha creado con el control 2. Veamos. Y listo. Nos lleva directamente a nuestro diagrama unifilar. Vamos a moverlo hacia la izquierda. Listo. Existen dos criterios que tenemos que realizar para crear nuestra zona de influencia. Por un lado, debemos ubicar dentro de la carta de alcance los elementos que establece COES a nivel de establecer las contingencias. Es decir, dentro de nuestra zona de influencia, al menos debe estar reportado cada uno de estos elementos que van a definir nuestras contingencias. Para esto, me voy a apoyar en un diagrama unifilar donde justamente tengo el diagrama unifilar del CEIN y ya tengo ubicado nuestro punto de conexión, que es San José en 220 kilovoltios. Y aquí vamos a utilizar el Network Model Manager para ubicar estos elementos. Justamente ya habíamos ubicado la subestación San José. Con clic derecho vamos a marcar este elemento dentro de un diagrama unifilar en costa centro. Vamos a minimizar de tal forma que yo pueda ubicar los elementos. Fíjense, si aquí tengo el punto de conexión, mínimamente mi zona de influencia debe integrar la subestación San José en 220 kilovoltios, ambos autotransformadores de esta subestación, también la subestación San José 500 kilovoltios, hasta llegar al siguiente elemento. Este autotransformador 5671 justamente está reportado dentro de la carta de alcance que nos entrega COES. Veamos. Este es el elemento que estamos visualizando dentro del diagrama unifilar. Y de esta forma tenemos que ubicar cada uno de los elementos que se establece en esa lista de contingencias. ¿De acuerdo? Vamos a devolvernos a la subestación San José para ubicar la línea 5037, que justamente dentro del modelo computacional, aquí estamos con la subestación San José y en este punto estamos con la línea 5037, que llega justamente hasta la subestación Montalvo. Veamos, llega hasta la subestación Montalvo en 500 kilovoltios. Luego de ello tenemos que ubicar la línea 5035. Vamos al modelo computacional y ubiquemos la línea 5035.
Continuemos con otro elemento. Llegamos hasta la subestación Yarabamba y aquí tenemos un autotransformador que también tiene que ser reportado y correspondería a este autotransformador. Luego de esto, se tiene una línea de transmisión, la 5033. Veamos dentro del modelo computacional, aquí está, es la línea 5033 que llega hasta la subestación Poroma. Veamos en el modelo computacional, justamente llega hasta esta subestación Poroma, está en este punto. Y de esta subestación nos interesa reportar el autotransformador 5071. De esta subestación Poroma vamos con la línea 5031. Vamos con la línea 5031. Está por aquí. Llegando hasta la subestación Colcabamba. Veamos, sigamos esta línea hasta la subestación Colcabamba 500, donde nos interesa ubicar el autotransformador 103. De momento hemos ubicado algunos elementos que vamos a utilizar dentro de nuestra zona de influencia. Devolvámonos un momento a Colcabamba para ubicar el autotransformador. Vamos a marcar en otro diagrama, en centro, el autotransformador que estamos buscando justamente corresponde a este autotransformador, que también vamos a reportarlo dentro de nuestra zona de influencia. Esto mismo se tiene que realizar con todos los elementos que se encuentran dentro de esta lista de contingencias. De momento voy a definir mi zona de influencia. Voy a dirigirme a Costa Centro, que es donde se encontraba la mayor cantidad de elementos, y utilizando este comando de selección libre, vamos a crear un área manteniendo presionado el clic izquierdo, de tal forma que se pueda seleccionar todos los elementos que hemos ido identificando previamente. En el modo de edición, vamos a copiar con Control C, vamos a nuestra área de influencia y aquí vamos a pegar con este comando, pegar gráficamente. Si ustedes utilizan simplemente Control V o pegar, lo que van a estar realizando es duplicar estos elementos. Lo que ahora busco es copiar gráficamente estos elementos, es decir, lo que estoy creando ahora es un vínculo eléctrico entre ambos elementos. Hagamos una prueba. Vamos a ejecutar un flujo de potencia con la tecla F10. Y fíjense el resultado. En potencia activa tenemos 440.22 megawatts. Veamos ahora en Costa Centro. Hagamos un zoom y fíjense. Tiene los mismos valores, tiene los mismos resultados. Solamente se ha creado un vínculo, no son elementos nuevos. Para crear nuevos elementos, recuerden utilizar las variaciones. Y ahora desde Costa Centro vamos a copiar la subestación Colcabamba, el autotransformador y esta subestación de Colcabamba 220 kilovoltios. Con Control C vamos a la zona de influencia, vamos a pegar gráficamente, le vamos a indicar de que únicamente puedan pegarse los elementos que no están en este diagrama unifilar. Antes de conectar este elemento a esta subestación, vamos a identificar en qué cubicle está conectado. Seleccionemos esta subestación, mostramos gráficos y fíjense, el autotransformador AT103 se encuentra conectado a este cubicle SE5235. Asimismo, como vamos a reconectar este autotransformador, de igual forma tenemos que saber en la subestación Colcabamba en qué cubicle está conectado. Clic derecho para mostrar detalles de la subestación.
Y aquí estamos. Estaría conectado a este cubicle SL8437. Con esta información vamos a proceder a reconectar este elemento. Clic derecho sobre el autotransformador y vamos a reconectar. Vamos a primero a conectar en la subestación Colcabamba 500 kilovoltios. Está conectado en este cubicle, así que lo vamos a insertar en la parte superior. Conectemos por aquí. Listo. Ahora vamos a conectarlo en la subestación Colcabamba, en la barra A. Vamos a hacer un poco de zoom. Insertamos. Y hagamos clic en la barra A. Listo. Y finalmente en el nodo del transformador zigzag. Listo. Hagamos una verificación presionando la tecla F10 para ejecutar un flujo de potencia. Listo. Ya está reconectado este equipamiento. Antes de continuar, mejoremos las etiquetas y los resultados. Vamos a editar estas etiquetas. Hagamos clic derecho sobre un espacio vacío dentro de la ventana del dibujo. Vamos en Layers. Vamos en Label. Editar. Text Boxes. Y utilicemos este comando. Adaptar al ancho. Le decimos que sí. Damos clic en OK. Damos clic en OK. Y listo. También a la caja de resultados vamos a agregarle las unidades. Recuerden que estamos en el modo de edición para poder realizar estos cambios. Seleccionamos este cuadro de resultados y hacemos clic en editar formato. Vamos a habilitar el nombre. Podemos copiar y pegar a los demás elementos. Listo. Fíjense, con este cambio no se están viendo las unidades. Hagamos lo propio, al igual que con las etiquetas. Vamos a cambiar. Vamos a adaptar al ancho del texto. Listo. Voy a requerir también que hagamos lo propio con las unidades de cada uno de los buses dentro de nuestra zona de influencia. Vamos a editar. Vamos a habilitar. Vamos a copiar. Pegamos. Pegamos a todos estos elementos. Listo. Hagamos lo propio. Editemos la capa. Text boxes. Adaptar al ancho. Le decimos que sí. Clic en OK. Y listo. Esta es la forma correcta y adecuada de reportar los resultados dentro de la zona de influencia. Cuando ustedes realicen un proyecto real, tienen que acomodar de mejor forma estas cajas para que pueda verse los resultados de forma adecuada. Listo. De momento vamos a dejar esta configuración en esta forma. También vamos a extender un poco el bus donde va a conectarse nuestro proyecto para agregar algunas anotaciones. Vamos a las herramientas de dibujo y desde aquí vamos a ingresar un rectángulo que va a representar nuestro proyecto. Presionamos la tecla escape para dejar de insertar este tipo de elementos. Voy a mover un poco este elemento para extender esta anotación. También voy a agregar un texto. Aquí le voy a decir instalaciones del proyecto. A pesar de que estamos trabajando en la condición sin proyecto, ya deberíamos dejar estas etiquetas definidas desde este punto. Voy a hacerle doble clic para cambiarle la color. Incluso el tamaño puede ser un poco más grande para que se pueda visualizar. Damos clic en OK. Listo. Y esta caja también la vamos a cambiar de configuración.
Listo. Ahora sí, ya tengo idea dónde va a conectarse las instalaciones de mi proyecto. Sigamos moviendo un poco estos elementos. Cuando ustedes suban el modelo, tienen que reproducir cada una de las cosas que estamos viendo en este momento. Y listo. Este diagrama unifilar que ahora estamos visualizando, pues tiene una característica únicamente de estar activo dentro de este caso de estudio. Para activar en el resto de los casos de estudio, habilitemos estos casos de estudio y vamos a tener que abrir desde esta opción, abrir el diagrama unifilar. De esta forma se tiene que proceder para crear nuestra zona de influencia. No olviden revisar el diagrama unifilar donde se tiene mapeado cada uno de los elementos que tenemos que modelar en la zona de influencia. De forma complementaria, también revisen todos los elementos que está reportado en la lista de contingencias. Y con esto nos aseguramos que nuestra zona de influencia ha sido representada de forma adecuada. En la etapa 2, vamos a realizar el balance de generación de los cepos aprobados. A esto se le llama la creación del caso base sin proyecto, de máxima generación y con reducción de generación. Para realizar esta etapa, lo vamos a realizar en el modelo computacional que se ha subido al aula virtual. El propósito de esta primera etapa era ilustrar que ustedes conozcan cómo se encuentra el modelo computacional base que comparte el COES, sin ninguna modificación. Una vez definida nuestra zona de influencia, corresponde una etapa iterativa donde vamos a conectar diversos proyectos que tienen certificado de conformidad, es decir, EPO aprobado y EPO que se encuentra en revisión. Para esto vamos a dirigirnos a nuestro proyecto. Recuerden que la etapa 0 y la etapa 1 ustedes deben realizarlo dentro del modelo computacional que se les ha compartido en el aula virtual. De forma análoga al modelo computacional que se descarga desde la plataforma de COES, en este modelo computacional también tenemos las secciones que han sido creadas por COES y otra sección donde ya estamos construyendo nuestros escenarios de análisis. Y en este modelo computacional también se tiene la zona de influencia de nuestro proyecto. Con esto en mente, vamos a continuar con el paso 5. Antes de eso, vamos a dirigirnos a la carta de alcance y vamos a dar lectura a la sección C, el cual nos indica que debemos de considerar los siguientes casos de estudio en la elaboración del EPO. Y para este caso base tenemos la siguiente indicación. En los casos con y sin proyecto, incluir los siguientes proyectos que cumplen con lo requerido en el numeral 9.6, inciso 3 del PR20. Y lo que nos quiere decir esta sección es que incluyamos dentro del caso base con y sin proyecto a todos los EPOs con certificado de conformidad vigente, es decir, a los EPOs aprobados. Y aquí se encuentra una lista de todos los proyectos. Devolvámonos a nuestra guía de práctica, donde justamente el paso 5 nos indica ejecutar un flujo de potencia en el caso de estudio 2025 estiaje medio en el escenario sin proyecto. A partir de aquí, todos los escenarios que vamos a estar analizando van a ser en la condición sin proyecto. En esta etapa 2 será un proceso iterativo donde activemos y desactivemos los EPOs aprobados y los EPOs en revisión dentro de nuestra zona de influencia, y esto va a requerir que realicemos un balance de generación, es decir, en función al costo variable de las centrales de generación térmica, vamos a insertar por un lado los EPOs aprobados y en función al costo variable de las centrales térmicas desactivaremos una a una en función del mayor costo al menor costo. Este proceso va a ser iterativo, por lo tanto se requiere conocer en detalle las características y las indicaciones de nuestra carta de alcance. Y existe una gran lista. Es por ello que les comentaba que vamos a realizar un despacho en función al costo variable de las centrales térmicas. Como vamos a insertar centrales de generación, que el costo de producción depende de un recurso natural, este tipo de proyectos naturalmente desplaza a las centrales de generación que tienen un costo asociado a su operación y particularmente nos referimos
a las centrales térmicas. Y fíjense, estos proyectos, por un lado, son centrales hidroeléctricas, son centrales solares fotovoltaicas, y cada uno tiene un punto de conexión, incluso el año de ingreso. Aquí debemos discriminar en qué escenarios vamos a tener que habilitarlos. Todos estos proyectos finalmente tenemos que modelarlos uno a uno, porque directamente en el modelo computacional no se encuentran estos proyectos. Para fines de este ejercicio, ya hicimos este trabajo del modelamiento de cada uno de estos proyectos. Sin embargo, COES te facilita los resúmenes ejecutivos y los archivos en Power Factory de cada EPO. Esto también aplica para los casos adicionales. Entiéndase como caso adicional a los EPOs que se encuentran en revisión. Y adicionalmente, existe un caso adicional, donde ya no hablamos de proyectos en revisión, más bien hablamos de un posible retraso de un proyecto. Por lo tanto, COES exige que se realice el análisis cuando este proyecto tenga un retraso en su instalación. Y particularmente nos pide que se analice únicamente en el tercer año del estudio. ¿Listo? Vamos al paso número 5. En el paso número 5 nos indican que debemos ejecutar un flujo de potencia en el caso de estudio 2025, estiaje medio, en el escenario sin proyecto, para registrar el punto de operación del generador Slack. Entiéndase por punto de operación a los parámetros eléctricos que describen al sistema. Por ejemplo, estaríamos hablando que el generador está entregando una potencia de 220 megawatts y está entregando una potencia reactiva de 50 megabars a una tensión de 220 kilovoltios y a una cargabilidad de 50%. Esos parámetros justamente nos permiten caracterizar no solo a un elemento, sino también a todos los elementos dentro de una zona de influencia. Cuando ejecutamos un flujo de potencia, justamente podemos ver los parámetros que describen a este sistema. Con la tecla F10 vamos a ejecutar un flujo de potencia. Y listo. Con esto podemos ver cada uno de los parámetros a nivel de potencia activa, potencia reactiva, cos-phi, la corriente, y cada uno de estos parámetros describen a este sistema eléctrico. Vayamos a nuestro caso de análisis del año 2025, donde aún no se tiene nuestro proyecto. A propósito, como este caso de estudio apenas acaba de ser creado, vamos a abrir el diagrama unifilar de nuestra zona de influencia. Y también vamos a eliminar estos otros diagramas unifilares que de momento no hace falta revisarlos. Vamos a cerrarlos. Vamos a abrir ahora el diagrama unifilar con esta opción de nuestra zona de influencia. Damos clic en OK. Listo. También vamos a buscar nuestro generador Slack. Que es la central Santiago Antúnez de Mayolo. Damos clic en marcar en gráfico. Veámoslo en este diagrama unifilar, en Sierra Centro 1. Damos clic en OK. Y aquí está nuestro Slack del sistema. También se encuentra dentro de la zona de influencia, pero prefiero verlo de momento en este punto. Incluso vamos a crear un acceso directo, indicando lo que es un Slack. Listo. Ejecutemos el flujo de potencia. De momento nos da un error. Veamos de qué se trata estos errores. Vamos a maximizar el área de reportes. Con clic derecho podemos limpiar estos resultados. Eliminamos todo y volvemos a ejecutar un flujo de potencia. Listo. Ahora sí, vamos a ver el reporte de errores. Por aquí se indica que no existen los tipos de estos relés. Para un análisis de flujo de potencia no es necesario incluir el tipo para los relés. Por lo tanto, de momento vamos a deshabilitar estos elementos. Vamos a hacer clic en cada uno de ellos y vamos a activar la opción de fuera de servicio.
Quitemos a cada uno de estos elementos. No hace falta utilizarlos ahora. ¿Listo? Vamos a sacar fuera de servicio. Este tipo de elementos es necesario cuando evaluamos estudios de protecciones. Incluso en algunas simulaciones transitorias se puede considerar este tipo de elementos. De momento no hace falta tenerlos en cuenta. Volvamos a ejecutar el flujo de potencia. Aún tenemos errores. Vamos a resolverlos. Vamos a limpiar nuevamente esta caja de resultados y ejecutamos el flujo de potencia para ver nuevamente los errores. Ahora nos da un error debido a que un cálculo requiere de archivos externos. De igual forma los vamos a deshabilitar. Los sacamos fuera de servicio. Volvemos a ejecutar el flujo de potencia y listo. Ahora sí, ya tenemos los resultados. Quiero que noten la potencia activa, la potencia reactiva del generador slack. ¿Cómo sé que este generador es el slack? Vamos a ingresar en este elemento y en flujo de potencia, fíjense que se indica como máquina de referencia. Un dato curioso es que actualmente la máquina de referencia en el CEIN es la central Termochilca. ¿De acuerdo? Quiero que observen dentro de los límites operativos de este generador que se encuentra justamente dentro de su curva de capabilidad, dentro de sus capacidades internas. Cuando empecemos a realizar las iteraciones de activar estos EPOs aprobados, debemos garantizar que el punto de operación de nuestro generador Slack se encuentre en este orden. Fíjense que ahora estamos en el orden de 60 megawatts y entregando potencia reactiva. Otra característica y recomendación es que nuestro generador procure siempre encontrarse en esta zona, entregando potencia activa y entregando potencia reactiva. Evitemos que dentro de la calibración del modelo, nuestro generador se encuentre consumiendo potencia reactiva. Esto más adelante nos puede dar un error. Cuando analicemos estabilidad transitoria, posiblemente tengamos algunos inconvenientes para realizar estas evaluaciones. Listo. Una vez conocido el punto de operación de nuestro generador Slack, vamos con el paso 6, donde tenemos que activar de forma individual los siguientes EPOs aprobados. Estos EPOs aprobados corresponden a esta lista. Y nuevamente, cada vez que activemos un EPO, debemos ejecutar un flujo de potencia para verificar cómo se encuentra el Slack a modo de verificar su punto de operación y además, si es que nuestro generador se encuentra consumiendo potencia activa, debemos desactivar las centrales térmicas en función de su costo variable. En este punto es necesario entender la convención de signos. Fíjense que ahora nuestro generador Slack tiene los signos positivos en potencia activa y potencia reactiva. Pero si vamos a otro elemento, por ejemplo, este transformador, pueden notar que la potencia activa tiene un signo negativo y la potencia reactiva también tiene un signo negativo. A nivel de Power Factory, nosotros podemos ver la dirección de los flujos de potencia activa y la dirección de los flujos de potencia reactiva. Desde este comando de capas, a nivel de resultados, yo puedo activar algunas animaciones respecto a los flujos de potencia. La potencia activa o la potencia reactiva. Volvemos a ejecutar un flujo de potencia y ahora lo que estamos visualizando es la dirección de la potencia reactiva. La dirección de la potencia reactiva. Volvamos a mostrar la dirección de la potencia activa. Volvamos a ejecutar un flujo de potencia. Algo que también debe entenderse a nivel de flujo de potencia es verificar los ángulos de la tensión. Fíjense que en estas dos subestaciones que están conectadas por esta línea de transmisión,
El ángulo de la subestación Cerro del Águila tiene un valor de menos 32 grados y el ángulo de la subestación Colcabamba tiene un valor de menos 34. Hagamos un diagrama vectorial para entender este valor. Vamos a graficar una recta de esta forma. Aquí está el origen. Y este ángulo de menos 32, vamos a dibujarlo por aquí. Aquí estaría este ángulo de menos 32. Y el siguiente ángulo de menos 34 lo vamos a dibujar en este punto. Menos 34. Quiere decir que para conocer la dirección del flujo de potencia activa, basta con visualizar desde ambas subestaciones el ángulo mayor para saber cuál será la dirección del flujo de potencia activa, que va desde un mayor ángulo hasta un menor ángulo. En contrapartida, el flujo de potencia reactiva lo define la magnitud de las tensiones. Fíjense que en esta subestación es 228 kilovoltios y en esta otra subestación es 227 kilovoltios. Es decir, la dirección del flujo de potencia reactiva también tendrá la misma dirección que la potencia activa. Hagamos esa verificación. Vamos a mostrar esta capa, pero ahora solo quiero ver la potencia reactiva. Volvemos a ejecutar el flujo de potencia y fíjense, ahora el flujo de potencia reactiva tiene esta dirección. Se mantiene tal cual. ¿De acuerdo? Entonces vamos a enfocarnos en la potencia activa. Recordando que para verificar la dirección de la potencia activa únicamente nos fijamos en el ángulo de la tensión, que va de mayor ángulo a menor ángulo. Y la potencia reactiva va de mayor tensión a menor tensión. Con este dato nos devolvemos a nuestra zona de influencia y aquí activaremos algunos proyectos. Recuerden que estamos en la condición sin proyecto. Entonces vamos a habilitar algunos proyectos que nos dan en esta lista. Ubiquemos la central Yukia de 319 megawatts, que se va a conectar en el año 2023. Ubiquemos, aquí está la subestación Yukia. Activamos, nos va a pedir que guardemos los cambios, vamos a decirle que sí. Y fíjense, mediante esta variación estamos mostrando ahora este proyecto. Estamos mostrando este proyecto. Aquí está la subestación Yukia. Volvemos a ejecutar un flujo de potencia y volvamos a analizar nuestra barra slack. ¿Cuál es ahora el punto de operación? Fíjense ahora. Nuestra barra slack o el generador slack ahora está consumiendo potencia activa. Se está comportando como un motor. Ese es el propósito justamente de un slack. Consumir los excesos de generación y entregar los déficits de potencia activa y reactiva. Como nuestro generador slack está consumiendo potencia activa, es necesario que ahora deshabilitemos algunas centrales de generación. Es decir, vamos a realizar un predespacho de potencia activa, tomando en cuenta la información complementaria para los estudios de preoperatividad. Esta misma información se encuentra reportada en el portal de COES. Vamos a la sección de planificación y aquí en estudios de preoperatividad entramos a esta sección de modelo eléctrico y aquí está la información referencial para EPOS. El archivo que estamos abriendo ahora corresponde a los costos variables de las centrales térmicas. Aquí lo que hice es agregar un filtro de tal forma que yo pueda ordenar del mayor costo al menor costo de generación. Con esto vamos a ubicar la central chilina TG para desactivarla. Abrimos los elementos en generadores síncronos. Vamos a ubicar la subestación chilina TG. Podríamos marcarlo gráficamente en costa sur. Y desde aquí deshabilitarlo. Pero como ven, ya se encuentra deshabilitado. Así que vamos a desactivar el siguiente generador. El turbogás Oquendo, el DB5.
Vamos a buscar este generador Oquendo. Fíjense, no se está mostrando. Este tipo de inconveniente se presenta frecuentemente, ya que la forma en que se ha reportado esta central térmica muchas veces no coincide con lo que se reporta en el modelo computacional. Una forma de superar este inconveniente es dirigiéndonos al portal de COES. Desde aquí vamos a ingresar en operación dentro de fichas técnicas. Buscamos en centrales térmicas el nombre Oquendo. Aquí escribimos Oquendo. ¿Listo? Aquí tenemos la central Oquendo. La buscamos. Busquemos con este nombre SDF. Por aquí tenemos algunas coincidencias. Vamos a marcarlo gráficamente en costa centro. Minimizamos. Y aquí está, justamente la central térmica Oquendo. Y desde aquí vamos a deshabilitarla. Deshabilitamos. Pero fíjense que esta central térmica es de ciclo combinado. Por lo tanto, si es que no está en operación la central a gas, tampoco estará en operación la central a vapor. ¿De acuerdo? Vamos a deshabilitar también esta central. Y volvemos a ejecutar un flujo de potencia. Veamos en cierre centro. Fíjense, aún se requiere desactivar más centrales. Vamos ahora a desactivar la central Santa Rosa. Busquemos esta central. Santa Rosa. Marquemos gráficamente en costa centro. En este caso, estas centrales ya están fuera de servicio. Continuemos con la siguiente. Estas tres centrales térmicas corresponden al mismo lugar. Continuemos con la siguiente. Reserva fría de hilo. Reserva fría. Vamos a marcar gráficamente. De igual forma se encuentra deshabilitado. Este proceso es manual y tiene que deshabilitarse de uno a uno. La recomendación en este punto es crear un objeto que nos permita tener la lista de todos estos elementos y poder desactivarlos directamente desde el Data Manager. Veamos cómo se hace este procedimiento. Ingresemos a la librería y aquí ingresemos a la sección de scripts y vamos a crear una nueva carpeta. Una nueva carpeta con el nombre de centrales térmicas. Aquí está. Vamos a crear un DPL. Ejecutamos. Y dentro de este DPL vamos a crear un setSelect. Esto únicamente es un artificio. Propiamente no vamos a crear un DPL. Más bien vamos a utilizar un setSelect. En este setSelect podemos almacenar accesos directos de cualquier tipo de elemento, que es justamente el propósito que vamos a realizar ahora. En una lista vamos a almacenar el acceso directo de cada uno de estos elementos para activar y desactivar las centrales térmicas en función de su costo variable. Ojo, estas centrales térmicas están ordenadas en función de su costo variable y es lo que vamos a reproducir ahora. Vamos a indicarle costo variable y aquí vamos a agregar cada uno de los elementos de uno a uno. Busquemos nuevamente a esta central térmica chilina.
Vamos a las máquinas síncronas, buscamos Chilina, Chili, y desde aquí vamos a copiar, entramos al Data Manager y pegamos como acceso directo. Listo. Hacemos lo propio con TurboGas o Kendo. Busquemos TurboGas o Kendo, que a propósito tenía un nombre distinto, con SDF. Busquemos este nombre, SDF. Vamos a copiar y vamos a pegar dentro del Data Manager, pero como acceso directo. Listo. Fíjense, este es un artificio que nos va a permitir tener organizado cada uno de estos elementos dentro de un set select, que previamente ya había realizado y ya tengo la lista de todas las centrales térmicas. Así que únicamente me corresponde activar y desactivar los elementos. Hagamos ello. Vamos a habilitar el modo de vista detallado para que se nos pueda mostrar dentro de los datos básicos si está en servicio o está fuera de servicio. Y fíjense, todas estas centrales siguen este orden, están en ese orden. Esto me facilita habilitar y deshabilitar los despachos que se requieren cuando insertamos nuevos proyectos de generación al sistema eléctrico. Veamos cómo está nuestro Slack. Aún sigue consumiendo. Vamos a deshabilitar esta central térmica, las flores, con doble clic en este campo. Volvemos a ejecutar un flujo de potencia. No le afectó. Deshabilitemos el siguiente. Volvamos a ejecutar el flujo de potencia. Y fíjense, ahora el punto de operación de nuestro generador Slack ya se encuentra dentro del orden esperado. Es decir, puedo seguir activando proyectos de generación fotovoltaica. Activemos el siguiente proyecto, la central solar San Martín, que se va a conectar en la subestación San José en el año 2022. San Martín, habilitamos, nos va a pedir guardar los cambios, le decimos que sí, guardamos los cambios, volvemos a ejecutar un flujo de potencia. Nuevamente nuestro generador Slack está consumiendo potencia activa. Por lo tanto, vamos a seguir deshabilitando nuevas centrales térmicas. Deshabilitemos, volvamos a ejecutar un flujo de potencia. No le afectó. Deshabilitemos el siguiente. Ahora tenemos un problema de convergencia. Maximicemos los resultados. Voy a eliminar estos resultados para visualizar nuevamente. ¿Listo? En este punto, vemos que existe una no convergencia. Esto puede deberse a las sobrecargas en los elementos, a los déficits de la potencia reactiva, muy bajos perfiles de tensión en algunos buses. Para poder analizar este caso, si se debe a una sobrecarga del generador Slack, vamos a realizar un flujo de potencia en DC. Nuestro generador Slack en este momento está entregando una potencia activa de 500 megawatts, que ya estaría fuera de su capacidad, que es máximo 120 megavolt ampere. Por lo tanto, vamos a realizar un redespacho de todas nuestras centrales térmicas. Voy a deshabilitar de momento de uno en uno estas centrales térmicas para volverlas a una condición de operación. Esto muchas veces resuelve el problema. Vamos a habilitar de uno en uno.
Habilitemos. Listo. Volvamos a ejecutar el flujo de potencia en AC. Listo. Vamos a ir deshabilitando de uno en uno las centrales térmicas. Veamos con estos dos. Seguimos consumiendo potencia activa. Deshabilitemos algunos más. No han habido cambios. Continuemos con otras centrales térmicas. Continuemos deshabilitando. Volvamos a ejecutar un flujo de potencia. No hay cambios. Continuemos. Continuemos con otras centrales. Sigue consumiendo potencia activa. Aún sigue consumiendo potencia activa. Voy a seguir deshabilitando estas centrales. Se ha reducido un poco, casi a la mitad. Vamos a continuar con otros. Sigue manteniéndose. Veamos. Me parece que podemos encontrar la solución. Estaría entregando 248 megawatts. Esto nos da la posibilidad de que habilitemos la siguiente central solar fotovoltaica. La central Illa, conectada en la subestación San José en el año 2024, de 385 megawatts. Habilitamos, guardamos los cambios y volvemos a ejecutar el flujo de potencia. Ahora nuestra central de generación está consumiendo 150 megawatts. Por lo tanto, vamos a deshabilitar algunas otras centrales. Probemos con esta central. No hay cambios. Probemos con esta otra central. Está entregando 355. Incluso podemos habilitar otra central, la central Iyari. Volvamos a las variaciones y habilitemos esta central. Guardemos los cambios. Volvamos a ejecutar un flujo de potencia. Ahora nuestra central está consumiendo 80 megawatts. Intentemos sacar fuera de servicio alguna central térmica para encontrar este balance de generación. No hay cambios. Veamos con esta central. Tenemos 272 megawatts. Un dato interesante. Cuando ustedes vean el signo de la potencia activa en positivo, significa que pueden seguir activando centrales de generación. Por lo tanto, estos 432 nos da la oportunidad de seguir agregando otros proyectos. Veamos. Activemos la central Sani en el año 2024. Aquí está. Habilitemos. Guardemos los cambios y volvamos a ejecutar el flujo de potencia. Tenemos 224. Podemos seguir activando otro proyecto. Activemos la central Rupai.
Volvamos a ejecutar el flujo de potencia. Estamos en 132. Y aún podemos activar una central más. Activemos esta central que se encuentra en el año 2022. Volvamos a ejecutar un flujo de potencia y estamos en 15. Ahora el nuevo punto de operación de la central se encuentra en 15. Recuerden que cada central tiene una ficha técnica donde te indica cuál es la potencia mínima y cuál es la potencia máxima de despacho. Y es por ello que un punto de operación adecuado para esta central Slack está entre 50 a 80 megawatts. En ese sentido, vamos a habilitar una nueva central solar fotovoltaica. Volvamos a ejecutar el flujo de potencia. Se mantiene en 15. No ha habido un cambio significativo. Habilitemos la siguiente central. Recuerden que estos proyectos ya están de acuerdo a esta lista que nos establece la carta de alcance. Fíjense ahora que la central está consumiendo potencia activa. Por lo tanto, vamos a deshabilitar alguna central térmica. No hubo un cambio como tal. Veamos ahora un flujo de potencia. Y ahora se encuentra en un valor de 100 megawatts. Y listo, hasta aquí vamos a realizar esta iteración, pero recuerden que ustedes tienen que habilitar todos los casos base, todos los proyectos que se establecen en el caso base y desactivar las centrales térmicas en función a su costo variable. El objetivo finalmente es de que este generador Slack se encuentre entregando potencia activa dentro de su curva de capabilidad. No debe superar el valor establecido en su máxima capacidad. Con esto concluimos el paso 6. Para ustedes únicamente les solicito que activen estos 3 proyectos y hagan un reporte del punto de operación del generador Slack. Con esto vamos a la etapa 3. En la etapa 3 tenemos que construir los casos de estudio sin proyecto en máxima generación. ¿Qué significa esto? Que así como hemos ido activando los proyectos de uno en uno para el caso base, debemos conseguir ahora que se consiga un flujo de potencia. De forma arbitraria, voy a activar un proyecto para mostrarles un escenario donde posiblemente, a pesar de que ya desactive todas las centrales térmicas, puede encontrarse en una condición donde ya no se encuentre un flujo de potencia. Voy a seguir activando algunos proyectos para verificar si nos encontramos con este escenario. De momento se tiene convergencia, pero llegará un caso de estudio donde ya no se tenga la convergencia de nuestro sistema de potencia. Voy a seguir habilitando más proyectos. Fíjense que no estoy realizando la activación de las centrales térmicas, que es lo propio. Es decir, yo activo una central solar fotovoltaica y tiene que apagarse una central térmica, porque estas centrales solares fotovoltaicas o las centrales eólicas tienen costo de generación mucho menor que una central térmica. Ese es el objetivo detrás de esta iteración que estamos realizando. Volvamos a ejecutar un flujo de potencia. Y fíjense, ahora sí nos hemos conseguido con una condición de no convergencia. Y de hecho, cuando ustedes hagan el ejercicio de activar todos estos proyectos al 100% con su máxima capacidad de generación, van a encontrarse con una condición de que ya no vamos a tener convergencia. Es por eso que en la etapa 3, en función a la carta de alcance, nos indica que debemos construir un caso de estudio con máxima generación. Voy a dirigirme a la sección B, donde nos indica que para identificar el impacto del proyecto, se solicita adecuar los escenarios del caso base y adicionales de la siguiente manera. Como primer punto, nos indican que en los escenarios sin proyecto, considerar inicialmente a los demás proyectos dentro de la zona de influencia, ojo, dentro de la zona de influencia a máxima generación. Esto no significa que dentro de la zona de influencia, a todos los proyectos que se han habilitado, por aquí tenemos un proyecto, vamos a redibujar
para que ustedes puedan ver otros proyectos. Por aquí hay otros proyectos que han sido habilitados con estas variaciones. No significa que esta condición de máxima generación representa que estas centrales solares fotovoltaicas van a entregar el 100%. Más bien nos indica que debemos conseguir una reducción de esta generación hasta conseguir la convergencia de nuestro modelo computacional. Esto incluso persigue el criterio de concurrencia. Quiere decir que bajo el marco normativo, la generación es libre. Cada generador tiene que asumir este riesgo de que otros proyectos de generación también van a conectarse dentro de esta subestación. Por lo tanto, en una condición operativa real, cada uno de estos proyectos entregarán un porcentaje de sus potencias de generación. Y este tema sí escapa de lo que estamos analizando, pero es lo que va a suceder en un escenario real, debido a que existen muchos proyectos concurrentes en una misma subestación y el despacho de estas centrales de generación van a verse afectadas no por una limitante en la capacidad de transmisión, más bien porque existen muchas centrales de generación ubicadas en una misma subestación. Para fines de este análisis de concurrencia, lo que se suele hacer es una reducción proporcional de la generación de estos elementos. Ya en este punto vamos a utilizar casos de estudio que ya han sido calibrados previamente. Fíjense, el primer caso de estudio sin proyecto representa la condición de máxima generación. Voy a activar este caso de estudio y vamos a ejecutar un flujo de potencia. Aquí estamos sin proyecto. El proyecto todavía no se encuentra conectado a la subestación San José. Pero fíjense un dato, un detalle. Esta central de generación tiene una capacidad de 93.24 megawatts. Sin embargo, para fines de flujo de potencia, únicamente está entregando 66 megawatts. La siguiente central, adyacente, tiene una capacidad de 252 megawatts, pero únicamente está entregando, y de esta forma cada central que se encuentra dentro de la zona de influencia ha sufrido una reducción porcentual dentro de su capacidad, con el objetivo de dar cumplimiento a este requisito. Generar una condición de máxima generación dentro de la zona de influencia. Finalmente, este objetivo lo que nos permite es identificar las sobrecargas de los elementos. Y cuando me refiero a estas sobrecargas, es que justamente algunos elementos, como transformadores, van a estar superando sus capacidades. Por ejemplo, este transformador de potencia está resaltándose de color rojo porque justamente ya ha superado su capacidad. Otros elementos, como líneas de transmisión, también van a verse afectados. En este caso, esta línea de transmisión tiene una cargabilidad de 117%. Y así como estos elementos, van a haber otros componentes dentro de la zona de influencia que van a verse sometidos a sobrecargas. Lo que les solicito como parte del análisis es que ustedes me envíen una lista de los elementos sobrecargados. No requiero particularmente que construyan los casos de estudio en máxima generación. Eso solo correspondía a la primera parte para que ustedes puedan practicar un poco y vean cómo se construyen estos casos de estudio. Bajo esta condición, es necesario que también puedan entender que esta calibración de reducción de generación se realiza teniendo en cuenta zonas de análisis. Y fíjense aquí la utilidad de utilizar los objetos setSelect. Fíjense, para nuestra zona de influencia del proyecto hemos definido 5 zonas y todas estas centrales de generación han sufrido un escalamiento proporcional a todas ellas. ¿Qué quiero decir? Si es que nosotros ingresamos a una de estas centrales solares fotovoltaicas, vamos a poder notar que tiene un parámetro dentro de flujo de potencia que me permite escalar su potencia a un porcentaje. Normalmente debería estar al 1%, pero fíjense que aquí se encuentra a 0.56. Proporcionalmente, le estoy indicando que esta central de generación tenga una capacidad de entrega de un 56%. Pero esto no lo hago manualmente. Insisto, la mejor práctica es utilizar un setSelect y definiendo zonas a través de su concurrencia de conexión, puedo cambiar este factor de escalamiento en bloques.
Veamos dónde está nuestra zona 1. Seleccionamos todos estos elementos y marcamos en gráfico. Vamos a marcarlo dentro de la zona de influencia. Y está en este punto. Ahí se están resaltando estos elementos. De igual forma, en la zona 2, podemos marcar en gráfico. Ahí están estos elementos. Estas centrales de generación corresponden a nuestra zona 2. La zona 3, veamos. Zona 3, ahí está, están resaltados. Zona 4 y zona 5. Y cada uno tiene un factor de escalamiento distinto. No tienen el mismo factor de escalamiento. Esto mismo aplica para el escalamiento en los casos de estudio. Cada caso de estudio tiene un factor de escalamiento particular y tendrá también los elementos limitantes en función del factor que estemos utilizando como escalamiento. Y de hecho, en la carta de alcance se nos pide que reportemos cuál es ese factor de escalamiento que has asignado a las centrales de generación y cuáles serían esos elementos limitantes bajo la condición de máxima generación. Insisto, la máxima generación no indica que estamos exigiendo a las centrales de generación que se comprometan con un 100%. Únicamente se consigue un escenario donde se tenga la convergencia, debido a la cantidad masiva de los proyectos de generación no convencional. Ahora veamos la etapa 4, la construcción de los casos de estudio. Pero ahora vamos a considerar un escenario bajo una reducción de generación. El propósito de estos escenarios de análisis consiste en que bajo una condición de flujo de potencia normal, es de esperar que los elementos dentro de una zona de influencia no se encuentren sobrecargados. En este caso también aplicamos un factor de escalamiento. Veamos qué nos dice la carta de alcance en función a los casos de estudio que consideran una reducción de generación. En los escenarios sin proyecto, con sobrecarga, si los hubiera, reducir la generación de los demás proyectos de la zona de influencia en dichas sobrecargas. Solo lo necesario, es decir, hasta que uno de los equipos inicialmente sobrecargados en la condición 1 quede con un nivel de carga cercano al 100%. A ese se refiere solo lo necesario. Y el resto por debajo del 100%. Justamente en estos casos de estudio es donde vamos a activar nuestro proyecto. Y de aquí la importancia de que esta calibración sí va a identificar el impacto que tiene nuestro proyecto, porque justamente estamos llevando a una condición donde las sobrecargas se encuentren menores al 100% y se espera que con el ingreso de nuestro proyecto, estas sobrecargas superen el 100% o estén cercanas en el 100%. Y es ahí donde vamos a evaluar el impacto que tiene la conexión de nuestro proyecto en ese punto de conexión dentro de esa zona de influencia. Aquí particularmente nos están solicitando que en cada escenario se debe identificar el factor limitante, es decir, el equipo que estamos llevando a una condición de 100% de cargabilidad o cercano al 100% de cargabilidad. Además, debemos reportar el porcentaje de reducción de generación en las unidades afectadas. Todos estos criterios finalmente corresponde a una reducción de generación que tiene carácter referencial. Esto no indica y no expresa que el sistema va a operar bajo estas condiciones. Únicamente estamos tratando de identificar cuál es el impacto que tiene la conexión de nuestro proyecto dentro del CEIN. Por lo que en esta condición se tiene que tener en cuenta los esquemas que implementan los proyectos o podemos aplicar la reducción proporcional a los proyectos en general. Y es lo que estamos utilizando. Aquí existe una nota complementaria que nos va a permitir entender el caso de máxima generación. Si en el caso 1 se presentan casos no convergentes, proceder de modo similar que en el caso 2. Esto significa que la calibración de los escenarios de máxima generación, en el caso que no se encuentre convergencia, debemos realizar de forma proporcional una reducción a las centrales de generación hasta conseguir la convergencia de nuestro modelo computacional.
Con base a este análisis iterativo, recién procedemos a construir los escenarios con proyecto. Y aquí sí tenemos que incorporar las instalaciones de nuestro proyecto. Aquí existe un dato curioso. Para que nosotros podamos crear los casos de estudio con proyecto, debe partirse de la condición 2, donde hemos reducido las cargabilidades de los elementos cercanos al 100%. Bajo esta condición, vamos a conectar nuestro proyecto en este caso de estudio, que no es más que la copia del caso 2. De manera complementaria, al igual como estuvimos realizando la desactivación de las centrales térmicas en función a la potencia de generación que estamos inyectando al sistema, va a ser necesario que también volvamos a realizar esta condición en el caso con proyecto. Como estamos insertando al sistema una potencia de una central solar fotovoltaica, es natural que también tengamos que sacar fuera de servicio, pero ahora las centrales térmicas. Esto particularmente aplica para este tipo de proyectos de centrales de generación no convencional. Ahora activemos el caso de estudio con proyecto. Fíjense, nuestro proyecto ahora se encuentra modelado dentro de la zona de influencia y además tiene un resultado de flujo de potencia. Se puede observar dentro del caso de estudio con proyecto los elementos limitantes. Al menos esta línea de transmisión es un elemento limitante. No veo otro elemento de momento. Una diferencia particular respecto a la reducción de potencia de las centrales de generación dentro de la zona de influencia es que esa reducción no aplica para nuestro proyecto. Únicamente aplica para los proyectos que están dentro de la zona de influencia. Nuestro proyecto debe ingresar con su potencia máxima, con su potencia nominal, justamente para verificar cuál es el impacto que genera la conexión de este proyecto. Como dato curioso, fíjense que la construcción de estos casos de estudio van a servir como punto de partida para realizar los análisis en estado estacionario, es decir, en condición N y en condición N-1. Además, para los estudios de cortocircuito y la verificación de estabilidad transitoria. Es por ello la importancia de calibrar de forma adecuada los casos de estudio de máxima generación, encontrar los casos de estudio con reducción de generación y luego crear nuestro caso de estudio con esta reducción de generación más la inclusión de nuestro proyecto. Justamente estos últimos comentarios de la creación de los casos de estudio con proyecto corresponden a la etapa 5, que para fines de la guía práctica, las etapas 3, 4 y 5 no hace falta que ustedes lo reproduzcan. La intención de estas tres etapas y la explicación fue para que ustedes conozcan cuál es el proceso de creación de los casos de estudio en un proyecto real. Lo que sí tienen que cumplir es la etapa número 6. En esta etapa 6, requiero que ustedes evalúen los indicadores de desempeño del PR20 desde el punto de vista de flujo de potencia. Este análisis ustedes sí tienen que realizarlo. Para eso les estoy dejando unos set select donde ya tienen de los buses o las subestaciones y directamente ya tienen reportado las tensiones en por unidad. ¿Qué es lo que espero que ustedes realicen? Aquí ya está filtrado cada uno de los elementos que tienen que analizar. Ustedes tienen que seleccionar manteniendo presionado el clic izquierdo del mouse y arrastrando hasta el último elemento y con clic derecho van a copiar estos resultados con los encabezados. Vamos a un documento en Excel y pegamos con control V. Y aquí ya tenemos un primer resultado. Ustedes tienen que hacer el análisis en los 4 años de análisis únicamente para flujo de potencia. No les pido que analicen en el caso adicional 1, en el caso adicional 2 o en las contingencias. Únicamente en flujo de potencia normal, en condición N. Ustedes tienen que evaluar si este porcentaje en por unidad supera ese más o menos 2.5%. Verifiquen ustedes. Van a existir algunas subestaciones o elementos que van a estar fuera de servicio y en estos casos no se va a reportar ningún resultado.
Simplemente quiten de esta lista y preparen su informe técnico. En cuanto a las sobrecargas en condición normal, de igual forma voy a requerir que realicen el reporte de los resultados. En este caso, se van a apoyar de los set select asociados a líneas de transmisión y de igual forma tienen que reportar los resultados de las cargabilidades de transformadores y generadores. Veamos cómo tendríamos que hacer en el caso de los transformadores. Vamos a Flexible Data para ver los resultados, pero fíjense, no puedo observar las cargabilidades, así que vamos a agregar una nueva variable con clic derecho sobre estos encabezados, hacemos clic en variable, vamos a elegir una nueva variable, parámetros calculados, la cargabilidad. Habilitamos, damos clic en OK y fíjense, aquí se encuentran las cargabilidades de estos transformadores. En el caso de los generadores, vamos a proceder de la misma forma. Vamos a crear una nueva variable y vamos a buscar la cargabilidad. Cargamos y aquí estaría este resultado. En el caso de que no se esté reportando alguna central de generación, que por ejemplo es Yukia, entramos a esta central y vamos a copiar estos elementos. Con control C, ahora sí, vamos a pegar como acceso directo. Y listo. Los elementos gráficos no se hace necesario que se reporten, así que los eliminamos. Y nuevamente vamos a ejecutar un flujo de potencia. Vamos a activar el detalle para ver sus cargabilidades de estos elementos. A propósito de estos elementos que han sido creados en una variación, es posible que nosotros sepamos si los elementos corresponden de forma nativa al modelo computacional o han sido creados directamente en una variación. Haciendo clic derecho sobre este elemento y luego dirigiéndonos a Output Data, vamos a hacer clic en Reference List y desde aquí vamos a maximizar este reporte de resultados y desde aquí podemos saber si este elemento ha sido creado en una variación, es decir, es un elemento nuevo o pertenece de forma nativa al modelo computacional. Hagamos la verificación en otro elemento, veamos la barra slack, pero vamos a ver esta barra slack en Sierra Centro 1 y desde aquí vamos a realizar el reporte del reference list para ver sus resultados. Fíjense, cuando este elemento no es creado dentro de una variación, directamente nos indica en qué diagramas está modelado, pero no hace referencia a ninguna variación. Con base en ello, el paso 7 nos pide que realicemos un reporte tabulado de flujo de potencia a nivel de tensiones y sobrecargas dentro de la zona de influencia. Insisto, si dentro del set select no está el elemento que está reportado, dentro de esta zona de influencia, ustedes tienen que agregar de forma manual cada uno de los elementos. Con esto, en el paso 8, me tienen que enviar el modelo computacional con los cambios que han realizado y luego de ello deben atender el siguiente cuestionario. Para la pregunta 3.2, donde te pido que realices la proyección de la demanda para el año 2031, vas a tener que utilizar el archivo del programa de obras de demanda, donde aquí se indica el porcentaje que se indica al crecimiento de la demanda. Hay casos donde el modelo computacional no está construido para un determinado año. En ese sentido, tenemos que proyectar la demanda. Fíjense que sí tenemos los casos de estudio correspondientes al año 2028, pero no se tiene los casos de estudio correspondientes al año 2029. Por lo tanto, debemos realizar la proyección de la demanda, que corresponde a un 3% respecto al año 2028. En este caso, vamos a habilitar el caso de estudio correspondiente al año 2028 y desde aquí vamos a dirigirnos al Network Model Manager para mostrar todas las cargas.
Ejecutemos un flujo de potencia con F10. Mostremos los detalles de estas cargas. Me interesa visualizar la potencia activa. Aquí está, las potencias activas. Y voy a copiar todas estas cargas asociadas con su potencia activa. Vamos a seleccionar estas demandas considerando su potencia activa. Hagamos lo propio con clic derecho, copiar con encabezados. Asegúrense de que están copiando todas las cargas. Y aquí vamos a multiplicar la demanda de cada carga por la tasa de crecimiento. Esto está reportado en el programa de obras de demanda. Y vamos a multiplicar esta carga por el porcentaje que corresponde. Listo. Como en este caso esta carga tiene un valor de 0, le correspondería un valor de 0. Si es que ustedes quisieran construir el caso para el año 2029, únicamente correspondería en hacer control C y luego pegar en el caso de estudio correspondiente. Control V directamente. A propósito de este dato, en el modelo computacional que comparte el operador de red COES en su portal web, las demandas no están actualizadas. Quiere decir que cuando vamos a crear los escenarios de operación, debemos actualizar con las demandas que están reportados en el plan de obras. Y esto tiene que hacerse de uno en uno. Es decir, buscamos la carga y tenemos que actualizar la demanda que corresponde. Veamos el caso de estudio que ya está calibrado en el año 2027. Abrimos y aquí vamos a buscar esta carga. Ampliación refinería Talara. Ampliación Talara. Veamos cuánto es el valor de esta carga. Fíjense, es 90 megawatts para el año 2027. Ahora veamos qué valor tiene en el caso de estudio que reporte el operador de red. Vamos a abrir el mismo caso de estudio. El mismo caso de estudio que por supuesto está vinculado con su escenario de operación correspondiente. Habilitamos, buscamos la carga, que es esta misma. Fíjense el valor, es 88.2. Existe otro documento que también se tiene que utilizar para actualizar nuestra zona de influencia, el cual corresponde con el plan de obras de transmisión. Debemos asegurarnos que estos elementos también se encuentren modelados. En el caso de que no se encuentre modelado o actualizado, como es el caso de las demandas, nos corresponde actualizar en función de estos documentos. Con esto finalizo la explicación de nuestra guía. Nos vemos en clase. Hasta luego.